encuentren bien, ¿verdad? Hoy un nuevo día, ¿verdad? De Dios. Dice la palabra de Dios que cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana. Y hoy por su misericordia, le podemos subir un poquito, porque atrás no se escucha bien. Yo creo que la verdad. Sí, bueno, ya se escucha mejor, ya. Ok. La palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana. Y en la misericordia de Dios, nuestros pensamientos no alcanzan a comprender cuál tan grande es esa bendición de parte de Él a nuestras vidas, puesto que su misericordia se extiende. La misericordia es un favor prácticamente como la gracia, un favor que no merecemos, mas sin embargo Dios en su bendita misericordia nos permite abrir los ojos un día más, estar sanos, estar vivos, estar plenos en lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Pero de ahí hay muchas cosas que radican en el corazón, que radican en la mente. La mente tiene que ver mucho en los efectos de nuestras vidas. La mente es uno de los elementos necesarios en nuestro andar y en nuestro caminar. Dios pone siempre, dice que el querer como el hacer por su buena voluntad, y en su voluntad siempre hay cosas agradables a Él, y obviamente también parte del enemigo cosas desagradables, ¿verdad? ¿Tú te has puesto a pensar cuál es el origen de nuestros pensamientos? ¿Te has puesto a pensar de dónde vienen? ¿Cómo vienen? ¿Qué efecto tienen? ¿Te has puesto a pensar el por qué pensar de una manera cambia tu forma de ver y de actuar? ¿Te has puesto a pensar cuánto los pensamientos pueden hacer que tus actitudes cambien? Que tu forma de sentir cambie. No sé si lo has puesto ahora sí que a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ver el hecho de pensar bien, de pensar positivo, de pensar, como dice la palabra, en qué pensar, en todo lo bueno, lo honesto, lo puro y todo lo de buen nombre? Porque tienen efectos tanto positivos como negativos. Pero ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de los pensamientos que llegan a tu mente, que llegan a mi mente, ¿verdad? ¿Cuál es ese origen en el cual se desarrolla? Se desarrolla, pues desde que llega a mi mente se desarrolla un proceso de, primero, de ver hasta dónde yo lo puedo considerar en mi mente, y después hasta dónde yo lo puedo decidir que de mi mente baje a mi corazón. Ahí es donde empiezan. Y a partir de donde empiezan, sigue el proceso, ¿verdad? Sigue un proceso. Y en ese proceso, obviamente, dice que la palabra de Dios que ¿de dónde sale la maldad? ¿De dónde sale la maldad? De lo que se formó a través de los pensamientos. La maldad se formó de lo que salió a través de los pensamientos. Por eso es muy importante cuidar nuestra mente. Y al final, nuestro corazón. Todos los malos pensamientos, obviamente que vienen o provienen del lado malo, del lado oscuro de Satanás. Todos los malos pensamientos. Y eso es una estrategia que consiste en ponerlos en tu mente, a fin de que cada uno de nosotros, conforme pensemos, lo pongamos en práctica. Ese es el fin de los pensamientos. Si se logra ponerlo en la mente y hablarlo o practicarlo, ese pensamiento que nosotros originamos, Satanás ya había logrado su cometido o su misión
podemos decir, cumplida dentro de una voluntad. La palabra nos hace referencia, si me acompañan por favor, en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. ¿Ya lo tenemos? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ya saben quién es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El origen de nuestros pensamientos trae siempre un destino. En donde se originan, empiezan a traer un destino, ¿verdad? De ahí se empiezan a formar o a hacer una formación en nuestro corazón de lo que nosotros originamos. ¿Se acuerdan la serie que vimos acerca de la voluntad? Tú decides, dentro de tu libre decisión o tu libre albedrío, decides que esos pensamientos se queden en tu mente o los puedes desechar. Esto no es, yo creo que mayor ciencia se podría decir. No necesitas a veces una persona que te diga, oye, no pienses eso, o ¿por qué piensas eso? Tu libre decisión está en pensarlo o no pensarlo. De ahí radica el que tú puedas bajar esos pensamientos a tu corazón, ¿verdad? Por eso lo que hablábamos, dice, lo que hablaba la 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó. Fíjense, pongan mucha atención ahí, dice cegó el entendimiento. ¿En dónde llegan los pensamientos? En el entendimiento. Y en el entendimiento empiezan a generarse. Depende de tu voluntad, depende de tu decisión, si esos pensamientos tú los detienes ahí en tu mente o los quitas de tu mente. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Hay veces que no podemos evitar que lleguen pensamientos negativos a nuestra mente, ¿verdad? Pero tú decides si se quedan o se van, ¿verdad? Decía un predicador que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. De esa misma forma, los pensamientos pueden hacer nido en tu mente. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué tipo de pensamientos te dirigen? ¿Qué tipo de pensamientos llevas tú a la ejecución y qué tipo de pensamientos rechazas? ¿O qué tipo de pensamientos mantienes firmes como convicción para poder seguir en un deseo de parte de tu corazón? En el libro de ahí de 2 de Corintios también, capítulo 10, versículo 3 al 5 nos dice: se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me pareció muy acertada a lo que podemos entender. Dice: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Fíjense, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando tú quieres luchar en tus pensamientos con el razonamiento, ya perdiste.
Cuando luchas tú con las herramientas que Dios te dio, que es la palabra de Dios, empezaste a hacer un propósito del cual Dios te está dirigiendo. Dice que tu lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Los pensamientos son una forma o una manera de direccionarte hacia lo que el enemigo o Dios quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? La bendición o la maldición. Decía Dios, escógela. Yo te pongo la bendición y yo te pongo la maldición. ¿Qué tipo de pensamientos nosotros tenemos o acogemos en nuestra mente? ¿Hasta dónde los mantienes? ¿Qué tanto tiempo los mantienes? Y si esos pensamientos ya bajaron a tu corazón, ten cuidado porque se puede hacer una raíz de amargura. Y como dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo ciega el entendimiento, creyendo que yo estoy bien. Y se hace una raíz de amargura. La única forma de ser libre de esos malos pensamientos, así como nos dice la palabra, es someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Todos los pensamientos que son contrarios a Dios, ustedes saben de dónde vienen, ¿verdad? Acuérdense que hay tres fuentes de dirección en los pensamientos, que son de Dios, que son de Satanás y los nuestros. Los nuestros van dentro de una voluntad humana a la cual nosotros utilizamos todos los días. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vestir? ¿Voy a ir al trabajo? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer el otro? ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? ¿Cómo lo voy a hacer? Si tú sabes identificar los malos pensamientos, entonces vas a saber cómo luchar. Cuando tú conoces a tu enemigo, sabes qué tipo de lucha ejercer. Cuando no conoces a tu enemigo, no sabes ni por dónde te está atacando. La forma de pensar hoy en día, dice la palabra de Dios, que así como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Era de continuo pensar el mal. Continuo, o sea, imagínense, uno tras de otro, un pensamiento tras de otro. El mal, el mal, el mal, el mal. Ahí Dios nos enseña que las personas que están en ese continuo o en su momento, posiblemente nada más en intermitentes, esos pensamientos rebeldes, están o desobedeciendo a Cristo antes y después llegan al corazón. Cuando entra la rebeldía, entra esa parte de lastimar el corazón por medio de mis pensamientos. Y no es nadie que te lastime el corazón, eres tú mismo que decides lastimarte a sí mismo. Porque vuelvo a reiterarlo, por eso este tema es importante y bonito. ¿Por qué? Porque los pensamientos te llegan y tú dependes y decides si los quieres detener, mantener y ejecutar. De ti depende. No dependen de los demás. No depende de nadie más que de ti mismo. Por eso me encanta la palabra de Dios cuando revela las cosas. Dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. ¿Por qué? Porque en realidad los pensamientos son ocultos. Yo no sé lo que tú piensas. Tú no sabes lo que yo pienso. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo pienso, y de la forma como pienso, se van construyendo o ejecutando la forma de pensar de las personas. Cuando nosotros reconocemos y tenemos un pensamiento malo, acuérdense que tenemos que echarlo fuera con autoridad, porque si no, se va a alojar ahí. Y hacerlo inmediatamente. No puedes consentirlo, un pensamiento negativo o malo, no puedes consentirlo. No puedes hacer que se quede en tu mente ese pensamiento, porque no somos capaces en nuestro razonamiento de poderlo sacar de nuestra mente. No somos capaces. Por eso la palabra de Dios, en lo que nos habló hace ratito,
en Corintios 10, 2 Corintios 10, no lo dice, ¿verdad? ¿Qué es tan importante para nosotros echar fuera en el pensamiento o de nuestra mente inmediata? ¿Por qué tanta importancia de echarlo fuera ese pensamiento? Porque solamente ese pensamiento, si tú lo alojas, empieza a generar una convicción de ejecutar el pensamiento. Dios nos enseña que solo a través de su palabra es como tú puedes desechar todos los pensamientos negativos. En tu razonamiento o tu forma de pensar o tu criterio no puedes echar pensamientos negativos afuera. Solamente a través del Espíritu Santo. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. De esa forma es la manera de sacar los pensamientos negativos o malos, en la manera de utilizar positivamente la palabra de Dios. Es meditar en ella, es leerla, es confesarla, no nada más es declararla con mis labios. Y muchos tenemos la costumbre, echa fuera todo pensamiento cautivo a la obediencia. No, tienes que ejecutarla. Tienes que ejecutarla. Y ejecutarla quiere decir actuarla y creerla. Porque si no la crees, no puede llevarse a cabo. Cuando se deposita la palabra de Dios en tu corazón, entonces es muy fácil sacar todo tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque en cuanto tú identificas el mal pensamiento, el mismo Espíritu Santo te lleva a meditar y a llevar a cabo y ejecutar lo que Él nos ha enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro y todo lo de buen hombre. Y lo dice como una responsabilidad que tenemos que tener todos los cristianos. Una responsabilidad de decir que mis pensamientos tienen que ser dentro del, se podríamos decir, como un marco legal de su misma palabra. Cuando tú resistes en los pensamientos a Satanás, de todo lo malo, todo lo impuro, si lo podemos poner desde ese punto de vista, ¿no? De lo que es lo contrario a la palabra de Dios, todo lo impuro, todo lo insano, todo lo deshonesto. Cuando tú resistes a esos pensamientos, llega un momento en que es una lucha, es una guerra, porque te pones esos pensamientos para ver hasta dónde tú puedes resistir. Si no llegas a resistir y bajan a tu corazón, pues es obvio que los estás acariciando y los vas a ejecutar, tarde o temprano los vas a ejecutar. Y aquí el libro de Santiago nos dice, el libro de Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir, fíjense, pero lo que antepone a resistir, ¿qué es? Someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, por más que resistas al diablo, el diablo te va a dar una paliza. Dice:
Someteros pues a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? ¿Qué es someterse a Dios? La obediencia. La obediencia es someternos a Dios, ¿verdad? Tú no puedes estar soportando los tormentos o los malos pensamientos. Dios, con toda la autoridad que Dios le dio a Jesús por medio de la cruz, todos esos pensamientos negativos, toda la maldad, todo el odio, el rencor, el resentimiento, los celos, la envidia, todo eso fue clavado en la cruz y se quedó. Y Dios nos dio herramientas, estrategias, formas de resistir y formas de pelear, ofensivas y defensivamente. Y hay maneras de resistir, que es defensa, y de ser una ofensiva estratégica para que el enemigo no pueda entrar en nuestra mente. No sé cuánto tiempo tú le permitas al enemigo entrar en tu mente, pero por eso todas las cosas visuales o audio, más bien en las dos partes, audiovisuales, son muy difíciles de contender. Y Satanás lo sabe, por eso utiliza los medios de comunicación y la comunicación directa con las personas para incluir pensamientos negativos a tu vida. La comunicación directa o indirecta con las personas, por la cual aquel que dijo, que aquel dijo, del que dijo aquel. Y es ahí donde se genera una incertidumbre, una inseguridad, y el enemigo lo sabe, puede utilizar estrategias. Por eso Dios nos dejó muchas herramientas, muchas. Una de ellas es, dice, resistir al diablo, pero ¿cómo lo resisto? ¿Cómo lo resisto en los pensamientos, verdad? Una, puedo decir yo, Señor, yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, pero si yo decido, yo los puedo llevar, pero si yo decido seguir pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mal? ¿Cómo lo voy a hacer? Y todavía lo alimento con un poquito de información que es contraria, o la televisión que veo y me bombardea. O sea, nomás imagínense hasta dónde el enemigo puede utilizar herramientas para que tú caigas. Él nos conoce bien, Satanás nos conoce bien y sabe de qué pie cojeamos todos y cada uno. Él sabe que a algunos les gusta, pues, no sé, la murmuración, otros la mentira, otros el engaño, otros nos gusta, pues, a lo mejor la incertidumbre. Todo eso Satanás lo conoce. Pero Dios nos dejó una arma poderosa en su palabra. Pero esa herramienta y esa arma la tenemos que llevar con principios de orden. A veces se oye muy complicado lo que Dios nos dice. No, es que es muy complicado, yo por eso me voy a regresar. No, es que es bien complicado, no puede ser. Bueno, porque tú te quieres complicar, no porque Dios sea complicado. Dios más te dice, obedece y ya. ¿Cuál es la complicación? A ver, ustedes pónganse a pensar, ¿cuál es la complicación? Que tú le dices a un niño, a ver, recoge esa basura. ¿Cuál es la complicación? ¿Verdad que no hay complicación? Si la recoge, ya obedeció. Si no la recoge, no obedeció. Ya, así es Dios, tan sencillo. Así de sencillo. Si Dios te dice, a ver, ejemplo, ¿no? Si te dice, ya no tomes, y Dios, tú dices, pero ¿por qué me la complicas? Dios no te la complicas. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Es tu voluntad. Y Dios te la dejó. Nada más que Dios te advierte las consecuencias. Ese es el punto de utilizar nuestros pensamientos positivamente y negativamente. Las herramientas que Dios nos da, nos las da desde un punto de vista muy claro y muy sencillo, para que tú las tengas, obviamente, a la mano, en tu mente y en tu corazón. Y eso va a hacer que no caigas en provocaciones. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que, hagan de cuenta, dicen que Satanás manda como unos dardos, ¿verdad? Dardos o flashazos a tu mente, ¡fum! Y lo manda a tu mente, y tú dices, ay,
ay, sí me acuerdo de eso, me acuerdo de aquello, me acuerdo del otro. Y esos flashazos, Satanás más está viendo tu reacción. A ver cómo reacciona, a ver cómo reacciona. Y empieza Satanás a ver tu reacción. Y cuando ve tu reacción, ¡pum!, te bombardea con más flashes. Y más intensos, más fuertes. Y cuando vienen esos flashes más fuertes, tú, si no estás preparado con las herramientas y con las armas que son poderosas en Dios, entonces vas a caer redondito en la trampa que Satanás siempre le pone a todos, nos lo pone, y de una forma sutil, no creas que es así como te voy a poner ahí al diablo con cuernos para que veas, no, es sutil, porque dice que se presenta como un ángel de luz, muy bonito, así como santo, así como muy bondadoso, muy cariñoso, así se presenta Satanás. O sea, él no se va a presentar como ¿quién cree? Pues, es difícil. Y miren, esas herramientas poderosas en Dios nos las da en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Del 10 al 18. Del 10 al 18, de Efesios 6. Dice, fíjense en dónde tenemos que fortalecernos, Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. ¿Así lo dice tu palabra? ¿O nuestra palabra? ¿De quién? De su fuerza. De su fuerza. No es de tus fuerzas, en el poder de su fuerza. Y luego fíjense, vestidos de toda armadura, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí va, fíjense. Porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está uno de los puntos muy importantes. Tú tienes que tener la verdad siempre. Con eso te tienes que ceñir. Dice la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Tú tienes que ser un hombre o una mujer justa. El calzado de los pies del presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. De la fe, el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica y por todos los santos. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque no quiere y nos está dando un consejo de que tu mente no puede estar vacía, no puede estar pensando muchas tonterías. Tiene que estar activa tu mente, pero con lo que Dios nos dice aquí, en todo momento, con todo ruego y con toda súplica, ¿verdad? Por eso la palabra nos lo manifiesta y nos dice que nosotros debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro y todo lo de buen nombre. ¿En qué momento tenemos que pensar eso? Todo momento. Y Satanás sabe que no estás pensando en lo bueno, lo honesto, lo puro en ese momento. Y uno de los momentos que no estamos pensando en lo bueno, lo honesto, lo puro en ese momento, les aseguro que es
cuando nuestros momentos de ocio se direccionan o se redireccionan hacia nuestros placeres carnales. Ahí es donde Satanás aprovecha la oportunidad de meter pensamientos que no te van a beneficiar, ni te van a apoyar, ni te van a ayudar. Estamos viendo el origen de los pensamientos. ¿Por qué? Porque recuerden que veíamos que hay pecados que vienen ya no generados de los pensamientos, sino que vienen del corazón. ¿Por qué llegaron al corazón? ¿Quién les permitió llegar a mi corazón? ¿Ustedes permitieron que llegaran las cosas a mi corazón? ¿Ustedes permitieron que llegara a mi corazón eso? No. Ahora, la revierto, ¿verdad? Su corazón, eso fue lo que llegó, lo que yo les dije, lo que yo les comenté, o lo que tú quisiste que llegara a tu corazón. Vamos por buen camino, ¿verdad? Creo que sí vamos entendiendo lo que Dios nos va diciendo. Esto significa que Dios nos ha dado la oportunidad de elegir. Podemos nosotros, o que se queden nuestros pensamientos, que se vayan nuestros pensamientos, o que si hay pensamientos que no sabíamos que tenían que haberse ido, renovarlos. Y cuando tú empiezas a renovar la mente con la palabra de Dios, no le vas a dejar lugar al diablo ni a tus propios pensamientos de poder llevar a cabo lo que el propósito quiere que se cumpla. Un pensamiento positivo o de bendición por medio de la palabra te va a traer bendición. Un pensamiento que tú alojes de acuerdo a tu decisión te va a traer cosas negativas. Y yo puedo decir lo que yo quiera decir, justificarme de lo que yo quiera justificarme, pero la palabra de Dios dice que tal cual son mis pensamientos, así soy yo. Yo puedo pensar lo que sea, yo puedo actuar para que quitar para que mis pensamientos salgan. Y puedo hacer lo que considero que no debe de estar en mi mente para que mi corazón no se llegue no llegue a sembrarse la semillita, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Se los voy a leer otra vez en Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer. Híjole, ahí me encanta eso. Me encanta. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para tu vida, o sea, para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿En qué momento podemos saber la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Cuando renovamos nuestra mente carnal, nuestra mente insegura, nuestra mente de odio, de rencores, de resentimiento, cuando la cambias, Dios la transforma y dice que entonces vas a empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Cuando hay una decisión, por ejemplo en el noviazgo, ¿verdad? Hay una decisión y le dices a Dios, Señor, si no es el hombre o la mujer que tú me pusiste, quítala de mí. Y dice Dios, no me eches responsabilidades a mí. No me eches responsabilidad. Tú decides. Tú decides. Eso no es. Dice, no, Señor, pero es que no sé si eso no es. O a ver, otra vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y si está indeciso o indecisa la joven o el joven en decir si eso no es, no sabe cuál es la voluntad de Dios. No sabe cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios lo dice bien claramente: no unáis en yugo desigual. ¿Para qué? Para que te vaya bien en tu vida y seas bendecido o bendecido. Entonces tú escuchas la palabra de Dios y dices, ya sé cuál es la voluntad de Dios, que me vaya bien en mi vida, que me trate bien, que sea un hombre o una mujer temerosa de Dios, y eso va a hacer que mi vida sea de bendición. Pero cuando yo quiero ejecutar mis pensamientos y le dejo a Dios que resuelva, ¿verdad? A veces queremos que resuelva nuestras situaciones o nuestras decisiones. Lo ponemos a Él en una balanza de decir, pues sí o no, Dios, a ver, tú dime, ¿verdad? Porque somos indecisos. Y cuando hay una mente indecisa, somos como el mar, dice, como las ondas del mar, yendo de aquí para allá sin saber qué es lo que en realidad conviene. Y lo que conviene es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que conviene. Y conviene a tu vida y a nuestra vida. ¿Cómo puedo nosotros corregir y en algún momento hasta dónde está el peligro de permitir que los malos pensamientos permanezcan en nuestra mente? Si tú te la pasas pensando 1 hora, 15 minutos en un solo pensamiento, ten cuidado. Ten cuidado. Porque al final van a entrar a tu corazón. Y desafortunadamente saldrán de nuestra boca. Dice el libro de Proverbios capítulo 20. Proverbios 20. Perdón, 4. Proverbios 4. Ya los hice regresar. Está bien. Vamos del 20 al 24. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti. En su Biblia no sé cómo diga ahí, pero aquí dice la maldad o perversidad. De la boca. Y aléjate de ti la iniquidad de los labios. Ese es el peligro de que un pensamiento baje al corazón. Ese es el peligro. ¿Sabe por qué hay un peligro latente y corriente o corriendo? ¿Por qué? Porque una persona que trae ese sentir en su corazón, dice la Escritura por medio de Mateo capítulo 15, ¿ya lo tenemos? 11, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Dice,
No lo que entra, fíjense, no lo que entra a la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bríquense al 18, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale. Y si te diste cuenta, al principio todo lo leímos y Dios nos enseñó de dónde provienen, cuál es el origen de esos pensamientos y a dónde Satanás quiere que lleguen. A dónde Satanás quiere que lleguen, ¿verdad? Nosotros debemos de mantener nuestro corazón libre de toda contaminación. Si nuestros pensamientos llegan, y no sabemos nosotros quitarlos, hay que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios es una de las herramientas, más bien es la única herramienta tan poderosa que puede quitar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Sí, fíjense, si dice la palabra, y la palabra pues es la verdad, que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo llegó a tu corazón esos malos pensamientos? Ya se dieron cuenta del origen. Y si están alojados en tu corazón, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que ese corazón empiece a ser liberado, restaurado, y que deje de pensar o que deje de sacar los malos pensamientos? Cuando está en el corazón ya un pensamiento alojado, ahí se queda, hasta que tú en tu voluntad, por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, puedas sacarlo. Mientras tú no lo vas a poder sacar. Por más que quieras, tú no lo vas a poder sacar. Pero si dice la palabra que al principio decía que si el Dios de este siglo cegó mi entendimiento, pues con menos razón lo voy a querer sacar. Con menos razón. Si se fijan, ahí hay algo que Dios nos hace ver, y son algunos pecados. Precisamente, ya lo vieron en el corazón, algunos pecados que nos hacen ver claramente que vienen precisamente de afuera hacia adentro, porque es como trabaja Satanás, y adentro ya se manifiestan hacia afuera, y eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Y si aclaramos y si ponemos punto a los pecados que nos está hablando en este pasaje de Mateo, dice malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Cuál es el primer pecado o el primer pensamiento? ¿De acuerdo? O si lo podemos enumerar de lo que vimos ahorita. ¿Cuál es el primero? Yo sé que están atentos. De acuerdo a lo que leímos de Mateo. ¿Cuál es el primero? Vuélvanlo a leer. Digo, bueno, yo así soy. Y dices, ay, sí, ¿por qué me dijo eso? Lo voy a leer. ¿Cuál es? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Fíjense por qué lo ponen en un orden. Porque de los malos pensamientos pueden ser diversificados.
de todo. Puede ser mentira, engaño, odio, rencor, resentimiento, puede ser adulterio, fornicación, puede ser todo. Ahí radica lo que Dios nos está manifestando. Porque de lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Fíjense, habla de las fornicaciones, habla de todos y cada uno de los adulterios, pero los malos pensamientos, si se alojaron en mí, se lleva en consecuencia. Era lo que les decía al principio. Empiezas ya a pensar, oye, y si me echo una canita al aire, o si pues no pasa nada, o si veo esto mal, o si ya no. ¿Por qué? Porque tus malos pensamientos ya se alojaron en tu corazón. Y de ahí se va a derivar uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Fíjense lo que dice. Por eso, esto es, a mí me llevó un estudio, yo creo que no lo voy a terminar hasta que Jesucristo venga. No lo voy a terminar porque está con tan solo de ese capítulo, de ese versículo que vimos, de esos dos versículos, los pecados que nos menciona. Primero los malos pensamientos, adulterio, fornicación. Híjole, se derivan casi todos los pecados. Todos los pecados. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, fíjense, designios, ya estaban grabados en el corazón. De ellos era de continuamente el mal. Ya no eran pensamientos alojados en tu mente, ya eran alojados en el corazón. Por eso las personas continuamente hacen el mal, porque ya está alojado en el corazón. Ya está alojado en el corazón. Y ustedes saben que el corazón es el centro, se podría decir, neurálgico, espiritual, y está ahí asentada. Es donde vamos a entrar, se pone interesante. Es ahí en donde está centrada el asiento, el deseo de las emociones, donde es manipulado, controlado y determinado tu personalidad en el corazón. Por eso algunos o somos muy enojones, muy caprichosos, o somos muy insolentes, o algunos tenemos todavía sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque está alojado en el corazón. Y si lo volvemos a repetir neurológicamente, esas emociones van a afectar mi forma de ser. Por eso al final la palabra de Dios nos revela y dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es revelado, y es de una revelación impresionante. ¿Por qué? Porque a través de nuestro corazón, nosotros como seres humanos direccionamos hacia dónde quieres ir, o con quién quieres ir, con quién quieres estar. Del corazón. Hay veces que nosotros amamos vaciar nuestros corazones de lo bueno y llenarnos de lo malo. Cuando Dios vio que la maldad de la gente era de continuo el mal, Dios decidió acabar y exterminar con la maldad, o sea, con la humanidad. Vean las consecuencias de tener un corazón,
que no convienen para Dios. Recuerden que hay una estrecha conexión entre el corazón y la mente. Recuérdenlo. Tal cual son mis pensamientos, tal ser. Los planes perversos o los pensamientos incorrectos de las personas no le agradan a Dios. Y el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 26 nos dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Las expresiones, expresas, cuando expresas, ¿no? O sea, cuando hablas y te expresas de una persona mal y todo, ¿de dónde? Tú te das cuenta. Y Dios lo dice que lo abomina a esas personas, o nos abomina a aquellas personas que estamos en eso. ¿Por qué? Porque el Señor sabe y conoce tus pensamientos. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos engañar. Dice ahí mismo en Proverbios, el mismo 6, 18. Del 15 vamos a leer. Dice: por tanto su calamidad vendrá de repente. Su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos de lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Eso es lo que abomina Dios. Aquí, los pensamientos de los malvados saben que van a hacer lo incorrecto y eso va a generar en ellos o va a provocar la ira de Dios, ¿verdad? Bueno, de la misma forma, los planes que tiene Dios, dice que ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Cuando tú piensas o pones los pensamientos de Dios en tu corazón, entonces hay algo interesantísimo dentro de las herramientas que utiliza la psicología. Y muchas veces te dicen: tú piensa positivamente y vas a ver que te va a ir muy bien. En la psicología lo utilizan. Y Dios nos lo hizo referente hace ratito. ¿En qué tienes que pensar? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro y todo lo de buen nombre. En eso debes de pensar. Y cuando tú empiezas a pensar en ello, empieza Dios a generar algo en tu interior que te hace sentir satisfecho, te hace sentir tranquilo, te hace sentir paz. ¿Por qué? Porque dice que yo mantendré en completa paz aquel cuyos pensamientos en mí perseveran. Cuando perseveras en Dios y empiezas a estar en el Señor, entonces la paz de Dios es un integrador en tu vida para poder bendecir tu propia alma en el sentido de desalojar todo lo malo. Cuando hay malos pensamientos,
son un motor y un generador de traiciones, de odio, de rencores, resentimientos, de todo lo que el enemigo ha puesto en el corazón y la mente para que bajara al corazón. Y de ahí parte que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestras propias decisiones. Tú decides si alojas o no alojas los pensamientos que el enemigo ha puesto en tu vida. Tú decides si los quieres mantener en tu corazón y que eso te dañe. Tú decides. Ni Dios mismo puede quitarte la voluntad. Ni Dios mismo, dentro de su palabra que nos dio la libre decisión, puede decir, no lo hagas. Puede nada más exhortarte, pero Él no puede decir, quítaselos. Tú decides. ¿Qué pensamientos? ¿Por qué? Porque han escuchado una frase y un versículo que dice bien bonito, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo piensa un niño? Ustedes saben cómo piensa un niño, ¿sí? Y de ahí depende cómo tú, como padre o madre, le influyas en su mente, en su corazón, lo que tú quieras que él piense. Y cuando Dios dice que si tú no te vuelves como un niño, no heredarás el reino de los cielos, entonces Dios te está diciendo que te vuelvas un corazón noble, un corazón amable, un corazón afable, un corazón de tranquilidad y de paz. Si tú te vuelves como un niño, dice, heredarás el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, dice la palabra, que cuando se acercó y está en esta tierra, el que es como niño, que no siente rencores, no siente odio, no siente envanecerse, no siente nada de ello, entonces, ¿qué crees? Que el poder de Dios obra en sus vidas. Y en cada momento Dios, así en el Salmo 91 lo dice, mandará a sus ángeles a guardarles, a cuidarles. Y a cuidarles de no caer en tentaciones, porque el Padre nuestro lo dice. Todos somos tentados. Y de ahí parte que yo decida en mis pensamientos volverme como un niño o volverme como un carnal en cada uno de lo que el enemigo pone en mi mente. Hoy que festejamos el Día del Niño, yo creo que es uno de los días que posiblemente debería de ser con mayor agradecimiento a Dios y pedirle a Él que nos ayude a volvernos como niños, que nos ayude a que se nos quite la malicia, que se nos quite todo el rencor, el odio, las envidias, todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones. Recuerden que el corazón de un niño es puro. El corazón de un niño es sincero, porque no asocia la maldad todavía, no asocia la maldad. Y cuando el corazón de un niño empieza a surgir, entonces Dios se agrada. Por eso puso el ejemplo el Señor Jesucristo y trajo a un niño y lo puso enfrente de la congregación y le dije, a ver, dejen que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque su corazón es puro, su corazón es limpio, su corazón es sincero. Que este día sea de gran bendición y de gran oportunidad. Vamos a permitir que hoy los niños puedan expresar algo. No sé, Bere, si ya está por ahí. En cuanto a lo que ellos saben expresar y saben manifestar. Los niños son, yo creo que podríamos, siempre lo hemos dicho, es el futuro de una transferencia de bendición, los niños. Muchos, en una palabra podríamos decir que los niños son el futuro de tal nación o país, pero yo diría que los niños es el futuro del reino de los cielos. Es el futuro.
Si tú no te conviertes como niño, no vamos a poder entrar en él. Y más vale que nos volvamos así de inocentes, que no busquemos nuestras propias decisiones o consuelos de parte de la carne, sino de parte de Dios. Vamos a escuchar a los peques un mensaje y algo bonito que Dios quiere que nosotros escuchemos y que se desarrolle por medio de su día y festejándolos a ellos, ¿verdad? Así es que, adelante. Debemos de aprender a hacerlo, pero también ya tenemos a cargo, muchos tenemos a cargo a pequeñitos. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi hijo o mi pequeñito se acerque a Dios? Ahorita aquí los niños prepararon algo para un mensaje especial para ustedes, como papás, y los que no, pues los que van a ser totalmente papás. Y pues les pido de favor les pongan mucha atención. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a estar analizando un poquito los versículos de Lucas 18, 16 y 17 y Proverbios 22. Dice: pero Jesús llamándolos dijo: permitad que a los niños vengan a mí, y no solo se los permitan, porque para los que son como ellos, el reino de los cielos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como niño no podrá entrar en él. Y Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean grandes, nunca lo abandonarán. El permitir que nosotros como hijos nos acerquemos a Dios es bajo su influencia, enseñanza, pero sobre todo con el ejemplo. Los invitamos a reflexionar en algunos aspectos como: ¿qué clase de padre soy? ¿De qué manera están influenciando en nosotros como hijos? ¿Realmente me estás influenciando por ejemplos hacia la dirección de Dios? ¿Qué tanto has concientizado que el esquema que estás usando de nosotros como hijos es mi influencia y pasará de generación en generación? ¿Qué tan claro estás que eres totalmente responsable de moldear una vida? ¿Sabes que desde un inicio fuiste dirigido para ello? Muchos padres fracasan. ¿Quieres ser uno de ellos? Se trata de marcar un estándar que nos dirija a ser ejemplo en todo momento, instruir el camino hacia Dios. No pueden ser pasivos en cuanto a nuestra dirección. Tienen que asumir primeramente la responsabilidad de sus vidas ante Dios y posteriormente asumir su responsabilidad de nosotros como sus hijos. Acercarnos a Dios. ¿Has aprendido a enseñarme como líder espiritual de nuestro hogar los estatutos de Dios? ¿Realmente me has enseñado a amar? ¿Realmente tú amas a Dios? ¿Sabes que eres doblemente responsable en nuestras vidas? No solamente se trata de proveer, proteger, amarnos y disciplinarnos, sino de enseñarnos con el ejemplo y la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñarnos la imagen clara del carácter de Dios. Como padres responsables ante Dios, deben acercarnos a nosotros, sus hijos, desde que nacemos o somos niños a Dios, por la posición de la influencia y la responsabilidad que Dios ya les dio. Esta es parte de los versículos que vimos: permitir que nosotros los niños nos acerquemos a Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas
por habernos elegido como padres e hijos, y confiamos en Dios la dirección que tendrá en ustedes para así nosotros seguir su influencia. Ok, papitos, ¿sí les entendieron a los chaparritos todo? ¿Pero sí entendieron? Porque estuvo bien fuerte lo que les dijeron, ¿eh? O sea, digo, nos dijeron. ¿Ya se han puesto ustedes a analizar lo primero que dijeron? ¿Qué clase de padre soy? Antes estábamos en el mundo, ¿verdad? Ahorita ya no, bendito Dios. Pues, ¿qué clase de padre soy? ¿Qué clase de padre quiero ser ya hoy? Qué fuerte lo que dijo. Los niños, también les dijeron que si se han fijado y analizado la influencia que estamos teniendo con ellos, y esa influencia que nosotros estamos asumiendo en ellos va a ir de generación en generación. Lo que hoy estamos haciendo va a repercutir no sé cuántas. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos? ¿Realmente nosotros aprendimos ya a amar a Dios? Porque decimos, no, Dios, yo te quiero, ¿realmente lo quiero? ¿Realmente lo obedezco? ¿Realmente estoy enseñándoles a mis hijos a amar a Dios como es? Porque se ama con obediencia, hermanos. Está fuerte, ¿verdad? Yo creo que es algo para reflexionar. Es una exhortación que Dios trajo a través de estos pequeñitos para reflexionar en nuestras vidas y poder actuar más a la voluntad de Dios. Porque ya nos dejó como líderes espirituales en nuestros hogares y con los chiquitos. Y lo dijeron ellos, somos doblemente responsables. Si antes teníamos la responsabilidad con ellos, ahorita hoy más. Bueno, hermanitos, vamos bueno, una duda que tengan, que les quiera preguntar a los chaparritos. ¿Nada? Vamos a concluir nuestro servicio con la hermana Klaus. Vamos a orar por las ofrendas, pero terminando eso, no se me vayan a ir, por favor. Los vamos a invitar a hacer una dinámica. Y sí me gustaría que, si se puede, que participaran papás. Y ya si después quieren los niños, ¿verdad? Para que terminando la hermanita se me queden ahí y vamos a hacer una dinámica, por favor.